continuamos con nuestra serie en Lucas, nuestra exposición en Lucas, y les invito a que abran conmigo al Evangelio de Lucas. Hoy estaremos viendo el capítulo 12. Lucas, capítulo 12, hoy vamos a ver los versículos 22 al 34. Aleluya. Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 34, y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polillo destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Aleluya. Hermanos, al mensaje de hoy le he puesto de tema el hombre ansioso. Digan conmigo, el hombre ansioso. Chuck Swindoll, un pastor, dijo: la ansiedad trae la nube del mañana sobre el sol de hoy. Qué tremendas palabras, ¿no? Dijo: el preocuparte trae la nube del mañana sobre el sol de hoy. Es decir, tú mismo al preocuparte oscureces tu día. Hay un proverbio sueco que dice: la preocupación le da a una cosa pequeña una gran sombra. Y qué realidad, ¿no? Cuando nos enfocamos en esos detalles, al preocuparnos, lo hacemos más grande de lo que en realidad es. Otra persona dijo: ¿qué hace tu ansiedad? No quita el dolor de mañana, pero sí quita la fuerza de hoy. Al tú preocuparte, al tú ser ansioso, al tú no confiar en Dios, debilitas tus fuerzas que tú necesitas para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Nos distrae, mis hermanos, de lo que es eterno y primordial e importante en nuestras vidas. El ser humano, mis hermanos, por naturaleza, se preocupa y se inquieta por el mañana, es decir, el futuro. Nos preocupamos tanto por el futuro, pensamos tanto en el futuro. Me recuerdo una vez, antes de que tuviéramos un hogar propio, yo y mi esposa comenzamos a platicar del futuro y comenzamos a pelear de cosas que ni aún teníamos. Y ya estábamos peleando. Y así es el hombre. Nos preocupamos, discutimos y peleamos por cosas que ni aún tenemos. Y hacemos del mañana una gran cosa. El creyente, por preocuparse, él mismo se pone triste, pierde sueño, le entra temor y duda de Dios.
Sin embargo, en este pasaje, como vamos a ver, Jesús nos quiere alentar a nosotros, sus discípulos. Nos quiere alentar a nosotros, sus amigos. Nos quiere alentar a nosotros, sus hijos e hijas, a creer en Él. A confiar en Él. De que Él va a cuidar de nosotros todos los días de nuestra vida aquí en esta tierra. Él nunca te va a desamparar, mis hermanos. Él estará contigo, dice la palabra. Cristo Jesús dijo, Él estará con vosotros hasta el fin del siglo. Aleluya. Y en este pasaje Jesús alienta a sus amigos 5 veces. Les dice en el versículo 22, les dice, no os afanéis. En el versículo 25 les dice, ¿qué ganan con afanarse? En el versículo 26 dice, ¿por qué se afanan y se preocupan? En el versículo 29 dice, ¿por qué os preocupéis? Y en el versículo 32 dice, no teman. Dile a la persona que está a tu par, no temas. No temas, todo va a estar bien. Aleluya. Hermanos, en el pasaje anterior vimos a alguien codicioso por riqueza, y ahora en este pasaje vemos a los discípulos ansiosos por cómo van a sobrevivir. Noten, hay 2 extremos que Jesús quiere lidiar con nosotros. El que tiene de más y quiere más, vimos eso la semana pasada. Y el que está preocupado por cómo va a sobrevivir. Cristo es la respuesta para ambas personas. Y la pregunta para hoy, mis hermanos, es ¿cómo podemos nosotros, como seguidores de Cristo, cómo podemos nosotros superar la ansiedad sobre el futuro? ¿Cómo podemos nosotros como seguidores de Cristo vencer esa sensación, ese sentimiento de preocupación que nos agota y nos debilita, nos hace que entremos a temor y preocupación? ¿Cómo vencemos ese nerviosismo e inquietud por la mañana, es decir, por el futuro? ¿Cómo vencemos y vivimos el hoy, para la gloria de Dios? Aquí en este pasaje encontramos 4 cosas que necesitamos saber. 4 cosas que necesitamos saber y tener presentes en nuestra mente. Porque la ansiedad va a venir a querer atacarnos. La preocupación va a querer venir a tentarnos. Pero es en ese momento que tenemos que recordar esta palabra para pararnos firmes en contra de las distracciones y los afanes del mundo. Aleluya. La batalla de la ansiedad, mis hermanos, la batalla de la preocupación se gana o se pierde en la mente. Por lo tanto, necesitamos conocer y siempre tener presentes estas 4 verdades que hoy vamos a aprender. Entonces, entrando a ello, punto número 1, mis hermanos, para superar y vencer la ansiedad que quiere venir a nuestra vida, debes saber que tu vida es más que lo físico. Di conmigo, tu vida es más que lo físico. Miren lo que dice el versículo 22. Lucas 12:22. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No te preocupes por tu vida, qué vas a comer, ni por el cuerpo, qué te vas a poner y qué vas a vestir. ¿Por qué? Porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. En estos versículos, mis hermanos, encontramos una palabra clave que en el griego se dice merimnao, que se repite una y otra vez, y esta palabra merimnao se traduce a la palabra afanéis, que también se puede traducir a preocupado, se traduce a ansioso, angustiado o inquieto por algo, alguien o por lo que está por venir. Lo voy a repetir, esta palabra merimnao se traduce a afanéis, que también significa preocupado, ansioso, angustiado, inquieto por algo, alguien o por lo que está por venir. Escuchamos hoy en las noticias muchas cosas, que la economía esto, que lo otro. Cristo Jesús dice, no te preocupes, don't worry, Dios está con nosotros, aleluya. Esta palabra merimnao
cada vez que es usado en versículos, contiene un elemento de molestia y distracción. Digan conmigo, molestia y distracción. Como en el caso de Marta, en Lucas capítulo 10, versículo 41, usamos esta palabra merignao, usado para describir a Marta. Cuando se recuerdan de Marta, cuando estaba Cristo Jesús queriendo enseñar, Él estaba predicando, enseñando, pero Marta andaba afanada, merignao, y turbada por muchas cosas. Ella estaba distraída. Esta palabra merignao también significa distracción. Alguien que está turbado o molesto a causa de una preocupación. Marta estaba enojada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dejó que la preocupación la venciera. No sé si a ti te ha pasado eso, que cuando te empiezas a preocupar también te empiezas a molestar. Cuando te empiezas a preocupar, también se sube la presión y comienzas a discutir, a querer argumentar normalmente con tu cónyuge. No sé si solo eso me ha pasado a mí, pero cuando entra la preocupación también entra la molestia. Una persona afanada está en las nubes, su mente está volando por aquí y por allá, no está enfocado en Cristo. Está ansioso, está perturbado y por consecuencia viene distracción, viene molestia, viene el enojo, todo a su ser. Y en este caso, Cristo Jesús está hablando por lo físico, como el pan y la vestimenta, es decir, las necesidades de la vida. ¿A cuántos le ha pasado esto, mis hermanos? ¿A cuántos les pasa esto? La preocupación te distrae, mis hermanos, te preocupa, te molesta, trae lo peor de ti cuando Dios quiere que lo que salga de ti sea la confianza en Él. Pero la distracción te distrae de lo eterno, te distrae de lo que es importante, te hace enfocar en los detalles y te hace perder el enfoque del que es más grande, del que es el dueño del oro y la plata. Nos hace olvidarnos de quién está con nosotros. Pedro estaba en el barco y salió del barco. Estaba caminando en fe, pero en el momento que él vio la tormenta, vio el problema, dejó de ver a Cristo y se hundió. Cristo Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Tenemos un Dios grande, pero dudamos de ese Dios grande. Cuando si vemos nuestra vida, te pregunto, ¿cuándo te ha fallado Dios? ¿Cuándo te ha desamparado Dios? Oh, pero caminamos por la vista cuando deberíamos de caminar por la fe. La preocupación te distrae de tu Dios, te distrae de lo eterno. Jesús aquí les está diciendo: no te preocupes. La vida es más que lo físico. ¿Por qué te preocupas por eso? Hermanos, no te distraigas por lo de aquí y ahora, sino mantén la mirada en tu Dios. En tu Dios que hace todas las cosas posibles. Le dijo a Sara: ¿acaso hay algo imposible para mí? Aleluya, no hay nada imposible para Dios. Jesús aquí en su tiempo en la tierra, mis hermanos, Él no se enfocó en el pan. Muchas veces Él habló del pan y los discípulos dijeron: a lo mejor está hablando del pan porque se nos olvidó traer el pan. Jesús les dijo: yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del pan de vida. Aleluya. Hay cosas más importantes. Jesús aquí en su tiempo en la tierra no se preocupó por el pan, no se preocupó por la vestimenta, y el Padre nunca lo abandonó. Aleluya. Sino su enfoque, su prioridad siempre fue, y lo dijo tantas veces, de obedecer al Padre. Aleluya. Y lo mismo le dice a sus discípulos. Les dice: sean ricos, pero para con Dios. Cristo Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra prioridad, hermanos, como creyentes ahora es de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y tenemos la promesa que todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Aleluya.
Pero ¿cómo vencemos la ansiedad sobre nuestra vida? Tienes que recordar que nuestra vida ahora como creyentes va mucho más allá que lo físico. Tienes que recordar que tú tienes un Dios que está contigo. Aleluya. Y punto número 2, tenemos que saber que tu vida vale más que las aves. Dile a la persona que está a tu par, tu vida vale más que las aves. Miren lo que dice el versículo 24. Lucas 12:24, Jesús les dice: consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Noten esto, mis hermanos. Noten el tipo de pájaro que Jesucristo menciona ahora. No mencionó un quetzal, no mencionó la águila, mencionó un cuervo. En el Antiguo Testamento los cuervos, según Levítico 11, 13 al 15, los cuervos eran pájaros inmundos. Pájaros que la gente se apartaba de ellos. Los pájaros que los judíos no podían tocar, o si no eran inmundos por ciertos días y tenían que purificarse, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos animales inmundos que la gente despreciaba, Dios, Cristo Jesús, las alimentaba. Aleluya. Las sostenía y las cuidaba todos los días. Animales inmundos que no valían ni más que 2 centavos. Sin embargo, Dios, Cristo Jesús, cuidaba de ellos con una delicadez todos los días. Hermanos, yo en la casa tengo 3 peceras y un perrito. 3 peceras, ¿por qué? Porque se siguen multiplicando. Y yo, para que no se mueran y no se coman, he comprado más peceras para que ahí estén creciendo. Imagínense eso, la suegra me dice, ya no más peceras, Peter. Y tengo un perrito. Ellos comen 2 veces todos los días. Nunca les falta nada a ellos. Y ahí me esfuerzo para que coman todos los días. Si yo hago eso por animalitos, ¿qué no haré por mi familia como hombre? Y si yo hago todo eso y estoy dispuesto a hacer lo que sea para que mi familia siga adelante, yo siendo un vil pecador, si yo tengo esa disposición de mí de cuidar de estos pececitos que no cuestan nada, de un animalito, de mi familia, si yo siendo vil pecador me esfuerzo para cuidarlos a ellos, ¿qué no hace Dios por ti y por mí? Que Él es santo, Él es bueno, Él murió por tus pecados. ¿Cuánto más hará Dios por ti? Cristo Jesús dijo, ¿no valéis ustedes más que las aves? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Si tenemos un Dios todopoderoso que ha prometido cuidar de nosotros, si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de ti, de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de lo que tú necesitas? Aleluya. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aleluya. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos? Aleluya. Señor es bueno. Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti ni de mí? Dios te ama, iglesia, y Él no te va a abandonar. Él no te va a abandonar. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, echando toda vuestra ansiedad, merimnao, sobre Él, porque Él tiene cuidado, merimnao, de vosotros. Noten eso.
Dijimos que la palabra merimnao se traduce a ansiedad, una preocupación. Aquí, en este versículo, ansiedad y cuidado son la misma palabra. Lo podríamos leer de esta manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ansiedad de vosotros. Gloria a Dios, y bueno es el Señor. Es como que cuando hablo con Erika, le digo: tú no te preocupes por eso, yo me encargo de eso. Es como que Cristo diciéndote en esta noche: no tengas ansiedad por nada, yo tendré la ansiedad por ti. Yo cuidaré de ti, yo me preocuparé por ti, yo te proveeré para que tú no tengas que preocuparte. Aleluya. El Señor es tan bueno, Él se encarga de nosotros. Y miren lo que dice el versículo 25 al 26 de Lucas 12. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Iglesia, ¿quién es el que decide tu estatura? ¿Tú o Dios? Dios. ¿Quién es el que decide cuántos días tú vives? Dios. Dios se encarga de tu altura, Dios se encarga de tus días. Por lo tanto, si Él es el que está en control de tu vida, vive para Él. Si Él es el que decide todo en tu vida, confía en Él y vive para Él. El Señor es bueno. Confía en el Señor, mis hermanos, porque Dios está en control. Y punto número 3. Para superar y vencer la ansiedad, debes saber que tu vida es sostenida por Dios. Tu vida es sostenida por Dios. El Señor cuida y nos sostiene. Miren lo que dice versículos 27 al 29. Dijo: considerad los lirios, cómo crecen. Sin embargo, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Jesús, mis hermanos, aquí en este pasaje, Jesús aquí no está diciendo que no trabajemos. El hecho de que Él diga: considerad los líos, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Jesús no está diciendo que no trabajes. Jesús aquí tampoco está enseñando que seamos perezosos y que esperemos en Dios y que todo caiga mero frente a nosotros. No. La Biblia nos manda a trabajar. Aleluya. La palabra dice, Dios le dijo a Adán: vas a labrar la tierra con el sudor de tu frente. Génesis 3:19. La palabra dice: el que no quiere trabajar, que no coma. ¿Verdad? Esto no es para que tú no hagas nada y dejes todo eso en las manos de Dios. No. La Biblia nos manda a trabajar, mis hermanos. Nos manda a ser fiel al trabajo. La Biblia en Efesios 6, capítulo 6, versículos 5 al 8, nos manda a trabajar con entusiasmo. A trabajar con todas ganas, como si estuvieras trabajando al Señor, dice la palabra. Trabaja como si estuvieses trabajando al Señor. Debemos trabajar con todo entusiasmo, con todas ganas y de buena voluntad. Noten aquí a través de estos versículos en Génesis 3:19 que dice: el hombre va a trabajar con el sudor de su frente. Segunda de Tesalonicenses 3:10, el que no trabaja, que no coma. Efesios 6:5 al 8, trabajad con entusiasmo, ganas y buena voluntad. Aquí encontramos dos cosas: la acción y la actitud que Dios quiere que tengamos a cuanto al trabajo. La acción, tenemos que trabajar, y la actitud
entusiasmo y con todas ganas. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Que trabajes. Trabajes duro como para el Señor con una sonrisa. Con una sonrisa y una alegría. Aleluya. Y que también nos manda la Biblia, nos manda a ser buenos administradores de lo que ganamos. Vayan conmigo a Proverbios 21. Proverbios 21. Proverbios 21:20. Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que dice estas palabras sabias. Dice, tesoro, ¿qué? Precioso y aceite hay en la casa del ¿quién? Del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. No podemos gastar todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Tenemos que ser sabios con lo que Dios nos da. ¿Cómo podemos poner en fe y obedecer a Dios? Tenemos que trabajar, salir a trabajar con buena actitud y ser sabios con lo que Dios nos da. Entonces, mis hermanos, si tú y yo, como creyentes, como discípulos, hacemos estas tres cosas, trabajamos con buen entusiasmo y somos sabios con lo que Dios nos da. Si tú y yo obedecemos esa palabra que Dios nos da, entonces ahí la promesa que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Que Dios te va a bendecir y suplirá todo lo que tú necesitas. Si seguimos lo que la palabra dice, no hay por qué preocuparnos, mis hermanos, porque Dios proveerá lo que necesitamos. Cuando tú eres fiel y estás haciendo fiel con lo que Dios te da y no sobrebasta, ahí es cuando entra Dios. Aleluya. Cuando tú estás trabajando, obedeciendo la palabra, siguiendo al Señor, siendo fiel al Señor, y cuando viene algo que tú ya no puedes, es ahí cuando Dios sí puede. Aleluya. Y Él abre puerta. Tenemos que confiar en el Señor. No te inquietes, porque Dios está en control. Repito y digo, si tú estás trabajando, si tú estás siendo fiel con lo que estás ganando, entonces no tienes nada por qué preocuparte del futuro, porque Dios ya está allí. Aleluya. Dios va a cuidar de ti, iglesia. Dios va a sostenerte a ti y a tu familia. No dudes de eso. Yo sé que como hombres especialmente a veces nos preocupamos por esto. Saben que la preocupación más grande del hombre estadísticamente es cómo él va a llevar a su familia adelante. Yo sé que es una preocupación, hermanos. Yo he estado allí. Sé que en algún momento u otro hemos estado allí. Pero ¿cuándo nos dejó Dios? ¿Cuándo no proveyó Dios? El Señor es bueno y fiel. Sigue al Señor, obedece al Señor, trabaja duro y Dios proveerá. Dios siempre va a proveer, mis hermanos. Tengo tantos ejemplos en mi vida en cómo Dios ha hecho esto. Mis hermanos, me recuerdo, yo estaba estudiando una carrera médica, pero el Señor tenía otros planes para mí. Pero ¿saben cuál era mi preocupación? Número uno, es ¿cómo voy a vivir? Es como el enfermero se gradúa, trabaja en un hospital. El maestro se gradúa, trabaja en una escuela. Yo dije, yo voy a estudiar para Biblia y ¿después qué? No es como que vas a aplicar, hey, yo voy a ser pastor de esta iglesia, aquí está mi aplicación. No es así. Yo dije, Señor Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Eso fueron una de mis preocupaciones y ansiedades más grandes. Pero decidí el paso, caminé en fe. Dejé los estudios para en vez entrar al campo del Señor. En fe, para estudiar la palabra, capacitarme para poder cumplir con lo que Él me ha llamado a hacer. Y aquí estamos, 6 años después. No me falta nada. El Señor es bueno, el Señor es fiel. El Señor ha proveído porque confié en Él.
Mis hermanos, no tenía dinero para estudiar en ese seminario, sin embargo me dieron una beca de $20,000 para poder estudiar. No pagué ningún centavo. El Señor es bueno, porque lo seguía a Él, confié en Él. Hermanos, cuando me quería casar con mi esposa, era el año 2017 cuando teníamos planeado casarnos. Y ese año es cuando Dios me dice, ahora es el tiempo de que tú dejes tu trabajo y abras una iglesia. Yo digo, Señor Dios, ¿cómo es el Señor? Te pide que hagas cosas en el momento que tú piensas no es el momento preciso. Y dije, Señor Dios, I want to get married this year. Me quiero casar en este año. Una boda no es barata. Me voy a casar. Voy a necesitar dinero para sostener a mi familia, a mi hogar. Pero caminé en fe, mis hermanos. Caminé en fe. El Señor es tan bueno. Y cuando no sabía de dónde iba a venir la provisión llegó. El Señor es tan bueno, mis hermanos. Tan bueno. Pero tan bueno. Me recuerdo por abrir la iglesia. No había ningún sueldo. En los principios no tenía trabajo porque estábamos plantando la iglesia. Mis ahorros se fueron desgastando poquito a poquito. Y decía, amén. Pero me recuerdo una vez fui al banco a depositar el dinero de la iglesia. La ofrendita que teníamos, la fui a depositar. Y yo feliz por lo que Dios estaba haciendo en la obra, pero ¿a cuánto a mí? Decía, Señor Dios, mi cuenta ha estado más y menos. Ya viene una boda, ¿cómo la voy a hacer? Yo no le decía nada a Erika, pues no quería que se preocupara ni nada. Dice, me voy a casar con él y ¿qué va a hacer? Pero ese día, mis hermanos, cuando fui a depositar el dinero para la iglesia, una señora allí me dio un cheque. Decía, what? Dije, no. I can't accept this. No lo puedo aceptar. Porque una señorita me había dado un cheque de $4,000. Ahí en el banco. Y dije, no puedo aceptar esto. Pero me lo dio. Es ahí cuando supe que Dios iba a cuidar de mí. Que no tengo nada por qué preocuparme. Dios va a cuidar de mí. Como Él va a cuidar de ti. Dios cuida de ti. Camina en fe, mis hermanos. Confía en el Señor. ¿Cuánto esta iglesia? Cuando la íbamos a abrir, averigüé el precio. Ahora, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar esto? Aquí estamos, ¿no? El Señor es bueno y fiel. Confía en el Señor. Dios va a proveer. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo será dado por añadidura. Aleluya. El rey David dijo en Salmos capítulo 37, versículos 25 al 27, David ya anciano, él dijo, joven fui y ahora soy viejo. Es decir, él dijo, en todos los años de mi vida, dijo David, nunca he visto a un justo desamparado. Nunca. Tú y yo somos justos porque Cristo nos ha declarado justos. Porque Él ha depositado su santidad en nosotros. No somos justos por nosotros mismos, sino porque Él nos ha hecho justos. Y si Él te ha hecho justo, es porque tú eres hijo e hija de Él. Y porque eres familia de Él. Él, como tu Padre, te va a sostener. Él va a cuidar de ti. Aleluya. David dijo, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él dijo, apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama al justo y no abandona a quienes le son fieles. Seamos fieles.
Sé fiel al Señor. Y si has fallado, mis hermanos, hay un Cristo que murió por tus pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que Él es justo y fiel para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay un Dios que te ama, que te perdona, que te cuida, que te sostiene. ¿Cómo no voy a confiar en ese Dios? Nosotros no servimos a un Dios hecho por manos, como muchos hacen. Hay mucha gente que se postra ante un altar, ante lo que le llaman la Santa Muerte, y se postran ante muchas cosas, hacen cosas, hechicerías y todo para según buscar provisión. Tú no tienes que hacer nada de eso, sino entrégale tu vida a Cristo Jesús, cree en Él, camina con Él, y Él te va a sostener todos los días de tu vida. Aleluya. Camina con Dios, abandona esas cosas y camina con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo vive, mis hermanos. Y punto número 4, último punto. ¿Cómo superamos la ansiedad sobre el futuro? Debes saber que tu vida es para el reino de Dios. Tu vida, mis hermanos, es ahora para el reino de Dios. Miren lo que dice el versículo 30 al 31. Lucas 12, 30 al 31. Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Noten esto, mis hermanos. Jesús acaba de hablar de Salomón. Jesús acaba de hablar de Salomón, quien lo tuvo todo. Todo. Pero se olvidó del reino de Dios. Él era el rey del reino de Dios, pero se olvidó del reino de Dios y desvió su corazón para ir detrás de otros dioses. Se olvidó del reino de Dios. Ya no buscó más el reino de Dios y su justicia. Nuestra vida ahora como creyentes, mis hermanos, es de seguir a Cristo y su reino. Tú y yo ahora seguimos al reino, ya no seguimos a este mundo, ya no seguimos lo que nuestra carne quiere, seguimos a Cristo Jesús y lo que Él quiere de nosotros. Nuestra vida ahora es de seguir al Señor, de vivir para el Señor, obedecer a Dios, invertir en el Señor, amar a Dios, buscar su reino y cumplir con el llamado que Él nos ha dado. Y si hacemos esto, mis hermanos, si hacemos esto, Él nos da la promesa que Él cuidará de nosotros. Versículo 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Noten cómo Jesús nos llama manada pequeña. Animales de manada, normalmente las ovejas, son las más débiles e indefensas. Jesús nos compara a las ovejas. Somos una manada pequeña, pero Él es el buen pastor. Y Él cuida de sus ovejas. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tu vara y cayado me infundirán aliento, dice la palabra. El buen pastor cuida de nosotros. Aunque estés quizás pasando por un momento de tribulación, un momento oscuro, por un valle que se siente que estás solo, sin embargo la palabra nos dice que Él está ahí contigo. No abandones la fe. No te alejes del Señor. Él está contigo. Y Él nunca te va a dejar. Jamás. Por amor a su nombre. Él es fiel a su palabra. Y si Él dice que estará contigo, es porque Él está contigo. Cree en Él. Confía en Él. Él va a abrir puerta. Él abre los mares.
Él derrumba los muros. Lo cantamos, ¿no? El Señor está con nosotros. No dudes de Él. En vez de preocuparnos por estas cosas, Él nos manda a hacer buenas obras, en donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. En lo que dice versículos 33 al 34, vended lo que posees. ¿Qué es lo que Cristo quiere que tú hagas? Vended lo que posees, es decir, haz buenas obras, dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, haz tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. No pongas tu gozo en las cosas. Les dije la semana pasada que compré una troca. Estaba bien feliz. Fuimos a Kroger. Y estando en Kroger, la troca la había tenido en ese entonces ni por una semana, creo. Ni una semana. Estaba bien contento con esa troca. Fuimos a Kroger. Ni estuvimos ahí 10 minutos. Cuando salí tenía un gran rayón que alguien le hizo. Y se fue mi gozo. Tan rápido así se me fue el gozo. En vez de tener gozo estaba enojado, molesto y había terminado de predicar en ese culto. Qué tremendo, ¿no? Cuando tú pones tu gozo en las cosas, te estás equivocando. ¿Por qué? Porque se destruye, te lo roban, se vence, se desgasta, se va, te lo quitan. Si tú pones tu gozo, tu afán en esas cosas, estás cometiendo un error. Camina en el Señor, camina con Dios, pon tu gozo en el Señor. Alguien que nunca se va, nunca se desgasta y siempre estará allí. Aleluya. Caminemos con Cristo. Pero si no buscamos primeramente el reino de Dios, si no hacemos esto, como discípulos, vamos a caer. Vamos a caer. Cristo Jesús les va a decir a sus discípulos: donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué atesoras, iglesia? ¿Qué atesoras? ¿Qué valoras? Lo que tú valoras va a conducir tu vida. Si tú valoras la plata, tu corazón, todo lo que tú haces, tus acciones van a ser para tener eso. Pero si tú valoras al Señor, todas tus acciones serán para Él primero. Y cuando tú haces eso, Dios te guarda, te sostiene y te bendice. Pero muchos no hacen esto. Jesús dijo en Lucas 8:14, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los afanes y las riquezas ahogan la vida espiritual y el crecimiento de tal persona y se muere. Marcos capítulo 4, 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando tú te empiezas a preocupar por estas cosas y te olvidas del Señor, tu vida espiritual se convierte infructuosa. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor viene pronto. El Señor está cerca por venir. Enfoquémonos en buscarlo a Él. En buscarlo a Él con todo el corazón. Porque si no lo hacemos, si no mantenemos esta palabra que hoy estamos escuchando viva en nuestro corazón, si no la mantenemos aquí viva en nuestra mente, mis hermanos, la ansiedad, las preocupaciones nos desvían del Señor. Mucha gente que se ha preocupado por esas cosas ya no están aquí hoy.
porque se enfocaron en lo temporal en vez de lo atemporal y ya no están aquí. Se desviaron. Mis hermanos, confiemos en el Señor. El que decide hacer esto, Dios tiene palabras hermosas para ti. Vayan conmigo a Marcos capítulo 10 y con este pasaje concluimos. Marcos 10, versículos 28 al 30. Dice así: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con, ¿qué dice ahí? Persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. En este mundo, mis hermanos, este mundo que vivimos con Cristo, es un mundo es una vida de fe, de confiar en Dios. No es fácil, pero vale la pena. Vale la pena. Me pregunto, mis hermanos, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría yo hoy si no hubiera atendido el llamado de Dios en mi vida? Solo pienso en los frutos de esta iglesia. No habrían frutos. No habría frutos. ¿Qué sería, mis hermanos? O quizás yo tuviera esto, lo otro. Quizás estas cosas que mi carne desea, que mis ojos ven y desean, pero no tuviera tesoros en el cielo, que no se vencen, que no se pudren, que nadie los puede robar. Camina con el Señor, porque no sabes que en tu obedecer a Dios, otras personas serán bendecidas por ellas. Confiemos en el Señor. Conoce y recuerda, iglesia, que la vida es más que lo físico. Tu vida vale más que las aves para Dios. Tu vida será sostenida por Dios, tú, tu casa y tu familia. Y 4, tu vida es ahora para el reino de Dios. Sigamos a Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Rey.